Buenos días, querida Iglesia General Luque. Gloria a Dios por poder estar hoy juntos en la esfera digital. Gracias al Señor por estos medios, ¿no? Porque sería muy difícil llevar la pandemia sin este contacto digital. Gracias a Dios podemos ahora tener, ¿no?, las diferentes reuniones online. Y bueno, aquí también hoy el estudio de la palabra, el culto dominical, poder celebrar todos juntos. Gracias a Dios, por poder unirnos en esta mañana. Vamos a estar cantando, si Él quiere, luego orando y después exponiendo la palabra. Hoy unimos nuestras voces no solamente a la iglesia local, sino también a la iglesia universal. Un pensamiento muy solemne, ¿no? Que, la noticia nos llegó esta semana de que el domingo pasado 13 creyentes fueron asesinados en la República Democrática del Congo, en la zona de Ituri, ¿no?, donde están, soportando mucha aflicción por causa de su fe. El Estado Islámico mató a 13 feligreses y encima quemaron la iglesia. Es decir, ellos salieron al culto el domingo pasado para no regresar a casa. Así que hoy estemos conscientes, ¿no?, de que la iglesia es una iglesia universal, que demostramos nuestra fidelidad a la iglesia universal siendo fiel y siendo comprometido con nuestra iglesia local, y cantemos con una sola voz alrededor hoy del planeta. Tengamos en cuenta también que la iglesia es un cuerpo afligido, perseguido en este mundo, pero en medio de la humillación que experimentamos aquí en esta tierra, saboreamos la gloria venidera. Y nuestros queridos hermanos que perdieron su vida por causa de su fe han entrado en la presencia de Dios. En el Congo también el mes pasado más de 110 creyentes fueron asesinados por su fe en el Señor Jesucristo. Pues cantemos a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a estar exponiendo la doctrina de la Trinidad. Yo sé que en el último año, hermanos, hemos trabajado mucho el tema de la cristología, la doble naturaleza de Cristo, que es crucial para ser una iglesia cristiana, bíblica. Y hoy vamos a estar defendiendo una doctrina que es de la esencia de la fe, que en realidad yo diría, juntamente con la doble naturaleza de Cristo, la doctrina más importante del sistema cristiano, la Trinidad. Vamos a cantar al Señor. Luego oraremos a Él y expondremos la palabra si Él así lo desea. ¿Ok? Pues unamos nuestras voces a la Iglesia Universal en esta mañana, alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta canción es 100% trinitaria, está sacada del credo apostólico, un documento como todos los credos cristianos trinitario, un documento puramente trinitario. Cantemos a nuestro Dios triuno en esta mañana. Aleluya. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Amén. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo en que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos en
gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que daste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Gloria a ti, amado Padre, por habernos regalado tu Hijo y tu Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por habernos revelado tu faz en la persona de Cristo. Y Él nos enseñó a orarte a ti en su nombre por el poder del Espíritu Santo. Y en obediencia a sus mandatos, amado Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Y te damos las gracias siendo guiados hoy por el Espíritu Santo. Gracias por la revelación de ti mismo como el Dios Trinitario, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en perfecta comunión desde antes de la fundación del mundo. Señor, te damos gracias porque nos permites cantarte, nos permites orarte, nos permites exponer tu santa palabra. No estuviste obligado a darnos bocas para cantar ni pulmones. No estuviste obligado a darnos de tu palabra para que te conociéramos, pero en tu soberana gracia, Señor, te damos alabanza. Y, Señor, gracias por este honor, este privilegio, este deleite, delicia de poder cantarte, oírte hablarnos a través del Espíritu, exponiendo hoy las Escrituras. Señor, rogamos que tú nos ayudes en nuestra incredulidad, en nuestra debilidad, que podamos discernir tu voz a través ahora de la exposición del texto bíblico. Te damos gracias, amado Dios, y pedimos que nos protejas como iglesia, para que no nos entreguemos, Señor, a herejías destructoras como la negación de la Trinidad. Protege a tu iglesia, danos luz en esta mañana y que tu nombre sea honrado a través de esta exposición. Pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a dejar la guitarra y luego me pongo la silla. Gloria a Dios. Amén. Bueno, veo que la luz está entrando fuerte. Voy a bajar la persiana para que no haya aquí estorbos en cuanto a la vista. ¿Ok? Voy a bajarla. Ahora vengo. A ver, sí, muchísimo mejor, gloria a Dios. Pues nada, hermanos, aleluya.
Pues bueno, hemos cantado una canción trinitaria, aposta, porque el estudio de hoy tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Estaremos estudiando este glorioso tema y estamos en 1 de Juan capítulo 5 y voy a ir sacando el sermón. Okay. El título del mensaje en esta mañana, a ver, lo pongo en grande. La doctrina de la Trinidad sí es bíblica, ¿ok? La doctrina de la Trinidad sí es bíblica. En el mensaje estaré mencionando, una herejía relacionada con la Trinidad, nombrando un grupo herético que, antes de la pandemia estaba ya intentando entrar en Almería, llamando a diferentes pastores de la ciudad para ver si podían congregarse en sus respectivos locales, ¿no? No se pusieron en contacto conmigo personalmente, pero sí que en Córdoba están los Solo Jesús, ¿okay? Y en el transcurso del mensaje os explicaré quiénes son, qué es lo que creen y por qué, es un grupo sectario herético, ¿ok? Así que el título general en esta mañana es La doctrina de la Trinidad sí es bíblica y vamos a abrir las Escrituras en 1 de Juan 5, versículo 7. Daré una introducción un poco más larga en esta mañana, ya que a nivel textual tengo algo importante que comentaros antes de estudiar este pasaje, ¿ok? 1 de Juan 5, versículo 7, título general de mensaje, la doctrina de la Trinidad sí es bíblica. En 1 de Juan 5, 7 se lee: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La semana pasada en nuestro estudio dominical, nuestra predicación dominical, os hablé sobre el significado de Cristo venir mediante agua y sangre y expuse 1 de Juan 5, versículos 6 y 8. No toqué el versículo 7. ¿Por qué no? Porque este versículo es notoriamente polémico en círculos cristianos. Es la llamada famosa coma juanina, o en latín coma Joanneum, creo que se dice así, perdonad mi falta de latín. Otros se refieren a este versículo como la cláusula juanina, el apócrifo juanino o el paréntesis juanino. ¿Por qué es este versículo tan controvertido? Porque muchos eruditos bíblicos creen que este versículo es una añadidura introducida tardíamente en 1 de Juan. Voy a citar a dos grandes predicadores y sus comentarios al respecto. En primer lugar, Martin Lloyd-Jones. En segundo lugar, John MacArthur. Ambos hombres que han predicado sobre 1 de Juan de forma sistemática y expositiva. Ok, empiezo con John MacArthur. John MacArthur dice: la evidencia externa de los manuscritos no favorece que estas palabras hayan formado parte de la carta general. Estas palabras no aparecen en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Y claro, sabemos que el Nuevo Testamento fue redactado en el primer siglo. John MacArthur dice, esta frase, este versículo 7, no aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Y añade, la evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que el versículo interrumpe la secuencia de ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde al texto. Y ahora una cita de Martin Lloyd-Jones. En sus exposiciones sobre 1 de Juan, él comenta que el versículo 7, nuestro texto en esta mañana, no aparecía en la primera publicación del texto. Se trata, sin duda, de una afirmación espuria. Entonces, John MacArthur y Martin Lloyd-Jones están diciendo exactamente lo mismo. Y he decidido empezar el sermón de hoy citando a estos dos hombres, porque como todos sabéis,
son dos hombres que creen de todo corazón en la inspiración de la palabra de Dios y en la inerrancia de las Escrituras. No eran teólogos liberales, sino expositores fieles de la palabra. Eran pastores, y bueno, John MacArthur sigue siendo pastor hasta el día de hoy, aunque ya es bastante mayor. Él ama al pueblo de Dios y Lloyd Jones amaba al pueblo del Señor. Entonces, ¿qué podremos decir a los hermanos que podrían estar ahora mismo preguntándose dentro de sí mismos, pues, acabo de perder mi fe en la Biblia, ¿puedo confiar en la Biblia? Si MacArthur y Lloyd Jones están diciendo que el versículo 7 no formaba parte del texto original de 1 de Juan, ¿puedo yo seguir creyendo en las Sagradas Escrituras? Pues si estás razonando así, no tienes por qué preocuparte, querido hermano, amada hermana. En palabras de Lloyd Jones, aquí tenéis otra cita de él, las variaciones no afectan a una sola doctrina. Son totalmente irrelevantes. No afectan a la verdad cristiana. Tomemos, por ejemplo, este versículo 7 en particular. Si lo omitimos, no afecta de modo alguno a la doctrina cristiana. Veréis, queridos hermanos, que en las traducciones más recientes de la Biblia, que este versículo no sale traducido precisamente por esta razón, porque piensa que es un versículo añadido posteriormente a la Biblia. En el resto de la Biblia hay un par de pasajes más así, ¿vale? Que bueno, no vamos a entrar en detalles hoy, pero este texto es uno de los textos que piensan que fueron añadidos por copistas, ¿ok? Tal vez en el siglo X después de Cristo. No obstante, creo que sería un buen momento como iglesia para dedicar un sermón entero al tema de la Trinidad. Nunca he hecho una exposición dominical al respecto. Yo sé que en muchos mensajes he hablado sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, pero hoy tendremos un mensaje 100% dedicado a la Trinidad y nuestra confesión de fe como iglesia, ¿verdad? Nosotros en el segundo punto afirmamos nuestra fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, tres personas divinas, una esencia divina. Así que hoy la predicación va a ser más temática que exegética. Como bien sabéis, exponemos el texto bíblico, versículo por versículo, abrimos las Escrituras, desglosamos el texto. Hoy va a ser, sin embargo, una predicación, temática. Voy a hablar sobre el tema de la Trinidad y no voy a realmente utilizar 1 de Juan 5:7. Lo que voy a hacer es hablar sobre la Trinidad a partir del resto de la revelación bíblica que sí da testimonio de la doctrina de la Trinidad. Simplemente acabo aquí diciendo la introducción, comentando que nadie sabe exactamente cuándo el versículo 7 fue añadido a las copias del Nuevo Testamento. Pero como bien dice John MacArthur, se ve que el versículo no encaja con la lógica de Juan, porque claro, en Juan, como estudiamos la semana pasada, en el versículo 6 está hablando sobre el agua, la sangre y el espíritu, y en el 8 está hablando sobre el agua, la sangre y el espíritu, está hablando de la misma cosa. Y de repente en el versículo 7 tenemos un texto que habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene realmente mucho sentido a nivel argumentativo, ¿no? Así que bueno, no sabemos exactamente cuándo este versículo fue añadido, pero no es un texto herético que habla de la Trinidad y es un versículo perfectamente ortodoxo, ¿no? Que no atenta contra nuestra fe. Así que bueno, la semana que viene entraremos ya en el versículo 9, que dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, ¿ok? Pero hoy vamos a estar únicamente con este tema de la Trinidad, y voy a basarme en diferentes textos del corpus bíblico para que veáis claramente que la doctrina de la Trinidad es 100% bíblica, ya que sabemos que esta doctrina está bajo ataque de nuevo ahora en España. Ok, 3 puntos, y bueno, creo que todos podéis adivinar ya cuál va a ser el bosquejo para hoy, ¿no? Punto número 1, Dios el Padre. Punto número 2, Dios el Hijo. Y el tercer punto no os lo voy a decir, porque sabéis de sobra cuál va a ser el tercer punto, ¿verdad? Punto número 1, Dios el Padre. Punto número 2, Dios el Hijo. Punto número... Bueno, sí, os lo voy a decir. Número 3, Dios el Espíritu Santo. ¿Okay? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Número 1, Dios el Padre.
Hemos cantado sobre la Trinidad y vamos a arrancar ahora defendiendo la deidad del Padre. Antes de hablaros concretamente sobre la deidad del Padre, me gustaría compartir con todos vosotros un par de textos bíblicos donde podemos encontrar la doctrina de la Trinidad. Como pensamos que 1 de Juan 5:7 fue añadido posteriormente, a partir ya del siglo X en adelante, ¿no? Nosotros, sin embargo, sí podemos encontrar diferentes textos trinitarios en el Nuevo Testamento. Yo personalmente os he dicho en muchísimas ocasiones que para mí la imagen pictórica más bella de la Trinidad se encuentra en el bautismo de Cristo en el Jordán, donde tenemos Dios el Hijo en el agua, Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, y luego la voz del cielo, Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, complacencia. O sea, las tres personas están ahí juntas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero no es un concepto antibíblico. Tenemos que distinguir entre lo no bíblico y lo antibíblico. Por ejemplo, la palabra guitarra no está en la Biblia, pero no es antibíblico tocar a la guitarra. La palabra paella, no está en la Biblia, pero no es antibíblico comer paella. Gloria a Dios, menos mal, ¿no, hermanos? Que algo sea no bíblico no quiere decir que sea antibíblico. Por ejemplo, la palabra encarnación no es una palabra bíblica, pero si no creemos en el concepto de la encarnación, no podemos ser salvados. La encarnación nos enseña que Dios, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Y si no creemos en la doble naturaleza de Cristo, no podemos ser salvados. Así que algo puede ser no bíblico, pero esto no significa que ese algo sea antibíblico. ¿Ok? Así que la palabra en sí, semánticamente hablando, no vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero el concepto sí está por todos lados, sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que la Trinidad no es un vocablo bíblico, pero el concepto sí. Semánticamente hablando, no. La Trinidad no está en la Biblia, pero conceptualmente sí. ¿Y qué es la Trinidad? Bueno, las Escrituras nos revelan que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas que comparten la misma esencia divina. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y viceversa, ¿no? El Espíritu no es ni el Hijo ni el Padre y bueno, no hace falta seguir explicando esto. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar numerosas alusiones a la Trinidad. Mi ejemplo favorito es el bautismo de Cristo. Y ahora voy a citaros dos textos más que son muy conocidos entre nosotros. Número uno, un pasaje que leímos el otro día con las chicas en la clase de bautismo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo está hablando claramente sobre la doctrina de la Trinidad. No utiliza el vocablo Trinidad, pero sí el concepto. Y luego, texto número 2, la benedicción de 2 Corintios 13:14, último versículo de aquella carta, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hasta el día de hoy, en la iglesia de mi abuelo, la iglesia metodista ahí en Belfast, ellos se despiden semanalmente diciendo en voz alta esta benedicción, y la gente tiene que mirarse, ¿no? el uno al otro y dicen en voz alta este versículo proclamando la bendición de Dios sobre los hermanos en la iglesia. La doctrina de la Trinidad, entonces, no es un invento del IV siglo, no es un invento de la Iglesia romana, no es un invento del emperador Constantino, es una enseñanza bíblica, sacada de los escritos apostólicos, sacada también de los dichos de Jesús. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, históricamente hablando, los herejes se han opuesto a esta doctrina de dos maneras diferentes. Por un lado, ciertos grupos se han levantado deshaciéndose de las distinciones personales en la deidad, diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Este es el error de los solo Jesús, una herejía condenada como modalismo en la iglesia primitiva. Y por otro lado, otras sectas se han dedicado a defender únicamente la deidad del Padre, negando por completo la deidad del Hijo
y la deidad del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer entonces ahora es demostrar que las tres personas son Dios, y ahora voy a arrancar con la persona del Padre. Ahora bien, la doctrina de la deidad del Padre nunca ha sufrido ataques. Hasta los propios herejes están de acuerdo en que el Padre es Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Aquí estamos todos en el mismo barco, por así decirlo. ¿Quién no cree en la deidad del Padre? No tengo que realmente trabajar mucho este asunto, pero voy a daros un par de versículos para comprobar esta idea, aunque bueno, nadie realmente dentro del mundo cristiano pone en tela de juicio esta verdad. Primer texto, 1 Corintios 8:6 dice: hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Ok? 1 Corintios 8:6. Y texto número 2, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, hay un montón de textos más que podría citar, pero ahí tenéis dos. 1 Corintios 8:6, Gálatas 1:1. El Padre es Dios. Él es la primera persona de la Trinidad. Ok, ahora tenemos que entrar en diálogo, por así decirlo, en discusión con los herejes del grupo Solo Jesús, que está en Córdoba y que estaba buscando un local aquí en Almería. Ellos dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona por un versículo en Isaías 9, versículo 6, que nosotros estudiamos como iglesia antes de Navidad. Dice el texto en Isaías 9:6 que un niño nacerá y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que según Isaías 9:6, Jesucristo es el Padre eterno. La clave aquí, hermanos, es interpretar este versículo en términos metafóricos, poéticos, no en términos ontológicos. Tenemos que pensar en el contexto de Isaías, 8 siglos antes de la encarnación. ¿Qué quería decir Padre según la cosmovisión hebrea de aquel entonces? Pues Padre era sinónimo de una figura, ¿no? que ama, que protege, que provee para sus hijos. También, por ejemplo, el Salmo 23:1 dice que el Señor es mi pastor. Un pastor, ¿verdad?, se preocupa por las ovejas, las da de comer, protege a las ovejas, etc. Entonces, Jesucristo es Padre en el sentido poético, metafórico de la palabra, no en el sentido ontológico, porque claro, la doctrina de la Trinidad no fue claramente revelada en los días de Isaías. Cuando Isaías 9:6 habla de Jesucristo como el Padre eterno, está hablando de Cristo como Padre en este sentido poético, metafórico, de protección, de cuidado, de ternura, también, bueno, de disciplina, porque Dios azota, ¿no? Cristo también se encarga de disciplinar a sus hijos, según Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Así que Jesús, ontológicamente hablando, en cuanto a su esencia, no es el Padre, pero sí metafóricamente hablando desempeña el papel de Padre, ya que es nuestro pastor, se preocupa por nosotros, nos ama, etc. ¿Ok? Así que Isaías 9:6, yo sé que es un texto muy utilizado por los Solo Jesús, pero no tiene nada que ver con lo que estamos ahora comentando. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Hay una clara distinción en las Escrituras entre el Padre y el Hijo, y bueno, una prueba de esta distinción es el Evangelio de Juan, que dentro de muy poco vamos a estar estudiando como iglesia. Gloria a Dios, estoy emocionado. Y todo el Evangelio de Juan gira en torno a la relación Padre-Hijo. Por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio de Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, ¿cómo puede el Padre amar al Hijo si el Padre es el Hijo? El Padre ama al Hijo. Su amor, ¿no? El amor del Padre sale de él hacia su Hijo. El Hijo es evidentemente otra persona, no es la misma persona. Luego en Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces el Hijo se fija en el Padre, contempla al Padre, mira, ¿verdad? Ve al Padre. Por lo tanto, son dos personas distintas, no son la misma persona. Y luego también en Juan 5:22 dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. De nuevo, hay una distinción personal en la deidad. El Padre no es el Hijo. Son dos seres diferentes. Son dos personas distintas, con la misma naturaleza divina, pero dos personas distintas. De nuevo, estamos en contra de la enseñanza herética de los Solo Jesús. Y luego podemos hablar sobre la propia vida de oración de Cristo.
¿A quién oraba Jesús? Si Jesús es el Padre, ¿a quién oraba? A sí mismo, estaba dialogando consigo mismo. ¿Qué va, hermanos? Estaba dirigiéndose a Dios el Padre. Aquí tenéis un par de citas de la vida de oración de Jesús. Juan 17, 1. Voy a apagar aquí el volumen. Juan 17, 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo se está dirigiendo al Padre, a otra persona, no está hablando consigo mismo. Juan 17, 5 dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo no es el Padre. Y otra prueba, Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido. Hermanos, es imposible, a partir de estos textos, defender la noción herética de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Hay una distinción personal en la deidad. Y yo de hecho creo que otra buena ilustración es una cita de, creo que fue Marijose en la clase de autismo el otro día, citó Juan 1.1, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y claro, sabéis de sobra, ¿no? Que el verbo es el Señor Jesucristo. Entonces el Padre y el Hijo estaban juntos en la eternidad pasada. Pero el Hijo no era el Padre, el verbo estaba con Dios el Padre. Es decir, entonces, Dios el Hijo no es Dios el Padre, pero sí tienen la misma naturaleza. Y por esta razón, Cristo puede decirnos en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. De la misma forma, ¿no? Que Adán y Eva, siendo dos personas diferentes, llegan a ser uno, delante de ellos una sola carne, Génesis 2:24, si no me acuerdo mal, también el Padre y el Hijo son uno en este sentido, son uno. El Padre es Dios y el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu Santo. En las Escrituras, entonces, ¿cuáles son las obras que se atribuyen más particularmente a la persona del Padre? ¿Cuáles son ahora las actividades del Padre? Hemos establecido que el Padre forma parte de la Trinidad, que el Padre es Dios, que el Padre no es el Hijo, pero ¿cuáles son las actividades desempeñadas por el Padre en las Escrituras? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la creación, ¿ok? Primer subpunto aquí, la creación, el Padre es la fuente de todo. 1 Corintios 8:6 explica que de Él proceden todas las cosas. Hay una expresión muy bonita de un padre de la iglesia llamado Ireneo de Lyon, en Francia. Él decía que el Padre creó todas las cosas por medio de sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Padre lo creó todo a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. De alguna manera u otra, las tres personas estaban activas en la creación, pero la fuente de todo era del Padre. Las Escrituras le conceden al Padre cierta preeminencia en la iniciación de la obra creadora. Así que el Padre es la fuente de todo. Y en segundo lugar, segundo subpunto aquí, en cuanto a la redención, el Padre también es la fuente de todo. Porque fue Dios el Padre el que determinó predestinar a sus hijos para la salvación antes de la fundación del mundo. Y fue el Padre quien escogió a su Hijo para ser el sumo sacerdote, el Salvador perfecto de su amado pueblo. Citaré un pasaje donde se habla sobre la elección, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y luego otro pasaje sobre la elección de Cristo como mediador. En primer lugar, ¿dónde vemos que Dios eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo? Bueno, Efesios 1:4. Si estáis siguiendo la serie que estamos dando ahora con los varones, los atributos de Dios, habréis visto que he citado este texto muchas veces en las últimas semanas en los estudios. Efesios 1:4 dice, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la predestinación es del Padre, la elección es del Padre, Él nos eligió. Y ahora el segundo texto donde vemos cómo el Padre eligió al Hijo, 1 Pedro 1:18, dice, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo ya fue destinado antes de la fundación del mundo, y pues ¿quién predestinó al Hijo? ¿Quién destinó que el Hijo llevara a cabo esta obra? Pues Dios el Padre. Entonces Dios el Padre elige a sus hijos para salvación, y Dios el Padre elige a su Hijo para que Él sea el Redentor del pueblo que ha de ser salvado.
El Padre entonces predestina a su pueblo para la salvación, predestina el ministerio terrenal también de su Hijo. Y esta verdad es muy importante para que tengamos una imagen correcta de Dios el Padre. A veces en nuestros círculos evangélicos podemos caer en la trampa de creer que Dios el Hijo es quien nos ama y Él como que tiene que torcerle el brazo al Padre a fin de que Él nos salve. Pero esta noción es completamente indigna de Dios el Padre. Es una idea blasfema, porque el Padre quiso salvarnos, quiso tener misericordia de nosotros. Él quiso que fuéramos alcanzados por su soberana gracia y por eso envió a Jesús con el fin de derramar de su sangre, resucitar al tercer día, para que tú y yo fuésemos justificados por la fe. Si no fuera por el amor del Padre, si no fuera por la predestinación, por el decreto del Padre, Dios el Hijo no se habría encarnado. Entonces, querido hermano, Dios es la fuente de todo lo creado y Dios es la fuente de la redención también. Las dos esferas, la esfera creada y la esfera redentora. El ministerio de la redención también revela claramente que hay una diferencia cualitativa entre el Padre y el Hijo, porque el Padre no fue enviado al mundo, el Padre no se encarnó, el Padre no murió en la cruz, el Padre no resucitó al tercer día. No, el Padre lo decretó todo, lo planificó todo, escogió su glorioso Hijo para que fuese el Salvador con el fin de exaltar su nombre por los siglos de los siglos. Demos gloria en esta mañana entonces, porque Dios el Padre nos ha amado sin medida en la persona de su Hijo. Demos gloria a Dios el Padre por esta obra de elección. ¿Quién tuvo que convencerle a nuestro Padre de que, tenía que amarnos, ¿no? ¿Quién le torció el brazo? ¿Quién la manipuló a Dios? ¿Quién estaba ahí pidiéndole al Señor que nos amara? Pues nadie. Este amor emanó de Él, porque Él es intrínsecamente amoroso. Y Él derramó de su gracia sobre nosotros gracias a su preamor. Y para ir acabando, pues este primer punto sobre Dios el Padre, tengamos presente también que el concepto de Dios como Padre tiene que infundir en nosotros un temor reverencial hacia nuestro Padre. Según las Escrituras nos enseñan, tenemos que temer a nuestros padres en un sentido, reverencial de la palabra. Y por otro lado también, esta verdad de la paternidad del Padre tiene que producir en nosotros este cariño hacia Dios, este amor, esta tenura hacia nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, Gálatas 4:6 enseña que si estamos en Cristo, podemos dirigirnos a nuestro Padre como Abba. Abba. Los judíos sí utilizaban el concepto de Padre muy de vez en cuando, pero no usaban Abba porque implicaba demasiada familiaridad. Pero en Cristo podemos decir la palabra Abba, porque en Cristo hemos alcanzado una relación íntima con el Padre, la cual, pues hasta entonces, los judíos no habían soñado con una relación de esta clase con el Señor. Así que el Padre en esta mañana ha querido tener una relación de intimidad contigo, una relación de ternura contigo, de cariño contigo. Dios es así y todo es gracias a Él. Él fue quien envió a su Hijo para que tú pudieras acercarte a Él hoy como tu Abba, como tu Padre. Y por lo tanto, si tú eres salvo en esta mañana, es una señal del amor desbordante de Dios. El Padre te ama. Abba te ama. Te ha amado con un amor eterno y esto significa también que Él te amará por siempre. Como vimos en el primer mensaje de 1 de Juan, después del tiempo de Navidad, prediqué sobre Dios es amor y vimos que el amor de Dios es inmutable. No aumenta ni disminuye y Dios te ha amado desde la eternidad pasada y esta misma clase de amor va dirigida hacia ti ahora mismo y también disfrutarás de esta clase de amor por las largas edades de la eternidad. Gloria al Señor. Así que demos alabanza a Dios el Padre por su amor, por habernos creado y por habernos redimido. Bendito sea el nombre de Dios el Padre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ok, hermanos, en primer lugar hemos hablado de la deidad del Padre, que de nuevo no ha sido una doctrina atacada realmente a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahora vamos a tocar el tema de Dios el Hijo. La semana pasada os acordaréis de que tuve que volver a defender la doctrina de la plena deidad de Cristo
Hay, desde luego, personas por ahí diciendo que, bueno, el pastor Will Graham no cree en la deidad de Jesucristo. Y bueno, es una calumnia, es una calumnia. Y vamos ahora a volver a defender la deidad del Hijo. La deidad del Padre no ha sufrido muchos ataques a lo largo de la historia. Pero la deidad del Hijo ha sido negada una y otra vez, en casi cada generación. Por ejemplo, hoy mismo, en el protestantismo liberal, interpretan a Cristo como, bueno, un varón iluminado, un gran maestro religioso, un hombre con una experiencia muy profunda de Dios, pero definitivamente no es Dios. Jesús es digno de imitación, según los liberales, pero no es digno de adoración. Antiguamente, históricamente hablando, el grupo más potente que negó la deidad de Cristo fue conocido como los arrianos, y por poco acabaron con la iglesia en el siglo IV. Ellos sí creían que el Padre no era el Hijo y que el Padre no era el Espíritu Santo. Sin embargo, decían que el Hijo fue el primer ser creado del Padre, y también que el Espíritu Santo fue el primer ser creado por el Hijo. Es decir, el Hijo es inferior al Padre y el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esta forma de filosofar? El problema, como bien observó Atanasio, un gran campeón de la fe que Dios utilizó para salvaguardar y proteger a su iglesia de esta terrible herejía, de este veneno arriano, Atanasio dijo que si Jesucristo no es Dios en el sentido pleno de la palabra, no puede ser nuestro Salvador. Porque ¿quién puede salvar? Sino solo Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. ¿Quién puede conceder la vida eterna? Sino solo Dios. Y si el Hijo de Dios es en última instancia una criatura, no es eterna. No es una persona eterna. Consiguientemente, su sacrificio en la cruz no puede tener eficacia eterna. ¿Cómo puede una simple criatura apaciguar la santa y la eterna ira del Padre? Pues es absolutamente imposible. Y Atanasio utilizó otro argumento para atacar a los arrianos. Muchos de los arrianos oraban a Jesucristo. Pero Atanasio decía, bueno, ¿cómo podéis orar a Jesucristo si Él no es Dios? En tal caso, los arrianos tendrían que ser condenados como idólatras. No es lícito dirigir nuestras oraciones a nadie que no sea Dios. Y Dios levantó a Atanasio como un gran defensor de la fe cristiana en pleno siglo IV. Nosotros entonces creemos en nuestra iglesia local y en la Iglesia Universal de Cristo que Jesucristo es Dios hombre, enteramente Dios y enteramente hombre. Y creo que esta frase es la frase más citada en nuestra iglesia en el año 2020, ¿verdad? He dicho esta frase ya no sé cuántas veces desde el púlpito. Y ya que Jesús es el Dios hombre, Él es la escalera de Jacob. ¿Os acordáis de Génesis 28? Jacob soñó con aquella escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ya que Jesús es divino y humano, Él conecta las dos esferas como el único, perfecto, bendito mediador. Sé que hemos dedicado mucho tiempo en la iglesia a defender esta doctrina a lo largo del año 2020. Así que ahora lo que voy a hacer es simplemente dedicarme a citar un par de versículos para defender la humanidad de Cristo y la deidad. Yo sé que es un terreno que hemos cubierto muchas veces como iglesia, pero bueno, siempre viene bien recordar estas cosas. Un par de textos en cuanto a la humanidad de Cristo. Marcos 4:38 dice, Cristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Bueno, Cristo está dormido aquí porque tiene una naturaleza humana, ¿ok? Como hombre durmió. Juan 19:30 dice, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Ok? Jesús tuvo sed, Jesús tuvo sueño, ¿por qué? Porque era un hombre. Ahora bien, ¿qué puedo deciros sobre su deidad? Bueno, citaros el texto de antes, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, vamos, este texto es magnífico, ¿no? Para refutar a los arrianos. Y por cierto, los testigos de Jehová, que son arrianos en su cristología, en su versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que es una barbaridad, esa traducción es terrible, ¿no? Es nefasta. Ellos dicen, Juan 1:1, sé que os va a costar creerlo, ¿no? Pero dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, no negando por completo la plena deidad del Hijo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los testigos de Jehová. Y luego también otro texto, Romanos 9:5, que he usado mucho, ¿no? Cuando he hablado con testigos de Jehová, dice: de quienes somos patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Así que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5. La doble verdad, entonces, de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo explica cómo Él puede ser la escalera de Jacob. ¿Okay? Él es el cumplimiento de aquella profecía. Él es el perfecto mediador, ya que es 100% Dios y 100% hombre. Y voy a citaros un pasaje también muy conocido ahora, 1 Timoteo 2:5, donde el apóstol Pablo nos dice que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Jesucristo no fuera enteramente Dios, si no fuera enteramente hombre, no podría ser el mediador, no podría ser la escalera de Jacob. Y como Dios hombre, Cristo ahora desempeña tres funciones principales, tres ministerios principales, lo que llamamos en libros de teología sistemática los tres oficios de Cristo, ¿ok? Los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles son estos oficios? En primer lugar, Cristo es nuestro profeta. Cristo es profeta. Ahora, cuando yo os digo que Cristo es profeta, no estoy negando para nada que Él sea Dios. Yo sé que, por ejemplo, los islámicos dicen, los musulmanes dicen que Jesucristo es un profeta. Y a lo mejor hay otras religiones mundiales que hablan de Jesucristo como un profeta. Pero cuando hablamos de Cristo como profeta, no estamos diciendo que no sea Dios. Simplemente estamos diciendo que Jesucristo es un vocero. Jesucristo es quien revela la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Hebreos 1, versículos 2 y 3, dice que Cristo es profeta y Dios al mismo tiempo. Cristo es profeta por excelencia porque por medio de él Dios nos ha hablado. Y básicamente cuando el Nuevo Testamento habla de Cristo como el profeta, y vamos a ver en Juan 1 también, que Juan 1 habla de Cristo como profeta, está aludiendo a una profecía del Antiguo Testamento en Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Y luego también en el versículo 18 del mismo capítulo, de Deuteronomio 18, Moisés dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Esta profecía del profeta se cumplió en Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y el cual nos revela perfectamente la voluntad de Dios. Vemos que Cristo en su ministerio terrenal nos habló claramente las palabras del Padre, la voluntad del Padre, y era profeta en el sentido no solamente de revelar la voluntad del Padre, sino que profetizó sobre sucesos venideros. No era un falso profeta como este Gabriel Ferrer, ¿no? Que ahora está diciendo a la iglesia que Cristo volverá por segunda vez antes del 14 de mayo 2021, después de decirnos que iba a volver el 28 de enero. O sea, en vez de arrepentirse y pedir perdón, no, Gabriel Ferrer ha dicho que Cristo volverá antes del 14 de mayo de este año. Pero Cristo profetizó con precisión porque no era un falso profeta. Cristo profetizó de su resurrección, anunció la destrucción del templo, que sucedió 40 años después de Cristo haber anunciado semejante episodio. Habló también de su segunda venida. Jesús entonces es nuestro gran profeta. Pero a diferencia de los profetas que solamente anunciaban la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo, como nos dice Juan 1:1, Él es la palabra hecha carne. Así que los profetas decían: así ha dicho el Señor, pero Jesús nos dice: yo os digo. ¿Cómo puede Jesús hablar así? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Cristo es superior a todos los profetas. Y cuando pensamos en los dos profetas más destacados del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés y Elías, vemos en el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías están con Dios el Hijo, Jesucristo, aparece Cristo, ¿verdad?, transfigurado, y luego hay una voz del cielo, y la voz del cielo, la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Y cuando Dios el Padre dice a Él oíd, no está hablando de Moisés, no está hablando de Elías, está hablando de Dios el Hijo. Así aprendemos que Cristo es infinitamente superior a todos los profetas. Incluso es superior a Juan el Bautista. Y esto lo voy a explicar luego en estas exposiciones sobre Juan capítulo 1.
Jesús entonces desempeña como Dios hombre la función de profeta. Profeta porque enuncia la voluntad de Dios, profeta porque también predice cosas futuras y, a diferencia de los demás profetas, Él es la palabra de Dios. O sea, Él es el profeta de profetas. En segundo lugar, el segundo ministerio desempeñado por el Dios hombre Jesucristo es el oficio de sacerdote. Hebreos 8:1 dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, diciendo: tenemos tal sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo. La diferencia entre el rol profético y el rol sacerdotal es que el profeta habla a los hombres en el nombre de Dios, mientras que el sacerdote representa a los hombres en presencia de Dios. ¿Ok? Así que el profeta representa a Dios delante de los hombres y el sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Esta es la idea. Y hay dos funciones primordiales en la vida de un sacerdote bíblico. En primer lugar, sacrificio. En segundo lugar, intercesión. Estos dos componentes tienen que desempeñarse en el oficio sacerdotal, ¿ok? Sacrificio e intercesión. En primer lugar, sacrificio y luego intercesión. A diferencia de los sacerdotes levíticos, Jesús no era de la familia de Aarón, sino de la tribu de Judá. Y también otra diferencia, cuando pensamos en Cristo y los sacerdotes del Antiguo Testamento, es el sacrificio que Cristo ofrendó. Los levitas, como bien sabéis, ofrendaron según el rito ceremonial estipulado en la ley de Moisés. Pero Cristo ofrendó algo bien distinto. Cristo, además de ser sacerdote, era el sacrificio. Se ofreció a sí mismo, se entregó a sí mismo en la cruz por amor a nosotros. Según Hebreos 2, versículo 15 dice: Cristo se entregó a sí mismo para librar a todos los que por temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Cristo se ofrece a sí mismo, se entrega a sí mismo con el fin de quitar todos nuestros pecados, con el fin de librarnos de la muerte eterna y llegar a ser nuestro autor de eterna salvación. Entonces, gracias a nuestro sacerdote Jesucristo, tenemos un sacerdote perfecto y un sacrificio completamente perfecto e inmaculado. Cristo se da a sí mismo por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Y sabemos que Cristo también es un sacerdote superior a Aarón, porque Aarón, en su padre Abraham, ofrendó un diezmo a Melquisedec. ¿Os acordáis? Abraham ofrendó un diezmo de todo lo que tenía al Melquisedec. Y Aarón era del linaje de Abraham, era un hijo de Abraham según la carne. Abraham, Isaac, Jacob, y luego Jacob tenía sus hijos, ¿verdad? Leví, y luego Aarón era un hijo de Leví. Aarón pertenecía a Abraham, pero Abraham ofrendó un diezmo a Melquisedec, dando a entender que Melquisedec era infinitamente superior a Abraham. Y el autor de Hebreos nos dice que Jesús no es un autor según el orden de Aarón, no. Él es un sacerdote según el orden del Melquisedec, que él es superior a todo el sistema levítico del Antiguo Testamento. Gloria al nombre de Cristo. Y luego la segunda actividad desempeñada por Cristo no solamente se ofrece a sí mismo en la cruz por amor a nosotros en el altar del Calvario, sino que en segundo lugar desempeña esta función de intercesión. Él ruega por nosotros. Él clama por nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nosotros creemos en la eficacia de su intercesión. Por eso rechazamos por completo la idea romana, la idea católica, de que tenemos que, buscar a María, y luego María como madre tiene que interceder delante del Hijo, y como su madre, pues Cristo hace caso a su madre, y luego Él presenta nuestras súplicas delante del Padre. No es así. Esta forma de razonar desprecia la ternura pastoral del Señor Jesucristo. Él nos ama. Él intercede por nosotros. María no tiene que estar ahí pidiéndole a Jesús que ruegue por nosotros, no, sino que Cristo mismo, de su propia voluntad, clama, intercede, ora por nosotros. Nosotros entonces aquí, como protestantes, como evangélicos, creemos que Cristo es suficiente como sumo sacerdote en cuanto a su sacrificio y en cuanto a su intercesión. Pero aquí entramos en conflicto ahora con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Los católicos también creen que Cristo es profeta, sí, en el sentido que he explicado. También creen que Él es sumo sacerdote. Pero el punto de divergencia entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica
reside en la suficiencia. La suficiencia de la obra redentora de Cristo. Porque el católico siempre cree que tenemos que añadir más cosas a Cristo para ser salvados eternamente. Por ejemplo, nuestras propias obras. Por ejemplo, la intercesión de la Virgen María. Por ejemplo, el purgatorio. Porque claro, si tú vas al purgatorio, vas ahí porque la obra de Cristo no ha sido suficiente para quitar todos tus pecados. Entonces el católico siempre está añadiendo elementos a Cristo porque no cree en la suficiencia de la obra sacerdotal del Señor. El protestante, sin embargo, dice solus Christus, solamente Jesucristo. Voy a citaros una línea de una carta de Juan Calvino, de una carta que él redactó para un cardenal llamado Sadoleto en septiembre de 1539. Y esta frase resume, en esencia, la gran diferencia entre el Vaticano y el pueblo evangélico. Dice Calvino: solo en Cristo se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. Repito, solo en Cristo, no en María, no en nuestras buenas obras, no en el purgatorio. Solo en Cristo se ha cumplido todo, 100%, suficiencia de Cristo, lo que pertenece a nuestra salvación. Esta palabra todo divide el campo evangélico del campo católico. El evangélico está totalmente convencido de que Jesucristo es el perfecto, inmaculado, bendito sumo sacerdote. Y por eso no tenemos que añadir a Cristo. Creemos en la suficiencia de la salvación de Cristo, pero todos somos católicos por naturaleza. Y por eso tenemos que disciplinarnos mucho, ¿no? Predicándonos el Evangelio día tras día. La suficiencia del sumo sacerdote Jesucristo según el orden del Melquisedec. Y en cuanto también a la intercesión de Cristo, no necesitamos orar a los santos difuntos, no tenemos que depender de María ni del Santo Padre, Papa Francisco, no, hermanos. Confiamos en la intercesión eficaz del Salvador Jesucristo. Y Hebreos 7:25 nos dice que Cristo vive para interceder por nosotros para siempre. Cristo actualmente, mientras yo estoy predicando este sermón, está a la diestra del Padre rogando por tu vida, querido hermano. ¿No es esto increíble? De hecho, esta predicación, este estudio en esta mañana es una respuesta a las oraciones de Jesucristo. Él está orando al Padre para que su Espíritu te guarde hasta el fin, rogando para que los medios de la gracia sean utilizados para guardarte, fortalecerte. Esta predicación es una respuesta al clamor del Hijo al Padre por amor a tu vida. Así que, hermanos, recibe esta predicación como un beso del Señor Jesucristo, como una respuesta del Padre a las oraciones del Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Y si Cristo está rogando por nosotros, tenemos la plena seguridad de que vamos a perseverar en la fe hasta el fin. Como bien decía Ramón y Paco Gaitán el otro día en el grupo de la iglesia, si la salvación dependiera de nosotros, pues mal asunto, ¿no? Ahí de nosotros, pobre de nosotros, ¿no? Pero sabemos que Cristo no perderá a los que son suyos. Dice Juan 17:12, a los que tú me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas Iscariote no era de los escogidos, no era un predestinado, no era preamado con el amor salvador de Dios, y por lo tanto Judas pereció en sus pecados yéndose a su propio lugar. Judas traicionó a Cristo y fue destruido eternamente. Pedro, sin embargo, traicionó a Cristo y fue restaurado. ¿Por qué fue Pedro restaurado? Porque Cristo rogó por él. Cristo clamó por él. Cristo intercedió por su amado hijo Pedro y le dice en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y por esta razón Pedro volvió a los caminos del Señor, porque era un verdadero hijo de Dios. Cristo estaba intercediendo por él. Y por lo tanto, querido hermano, te doy consuelo en esta mañana en el nombre del Señor, diciéndote que si tú eres un hijo escogido por Dios, si tú eres un creyente verdadero, Cristo está orando por ti. Y esto quiere decir, qué dulce este pensamiento, en medio de tus metaduras de pata, en medio de tus luchas contra el pecado, tú serás guardado, no te apartarás definitivamente del Señor. Él, como buen pastor, irá siempre en búsqueda de oveja número 100. Da gloria a tu buen pastor Jesucristo, que vela por ti.
que ora por ti, que te ama con el amor eterno, con este mismo amor que tiene el Padre y el Espíritu Santo hacia ti. Cristo está rogando por ti en esta mañana. Gloria a su santo nombre. Descansa en su obra sacerdotal. Alaba al Padre, alaba al Abba y alaba también al Hijo, perfecto profeta, perfecto sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Y acabamos nuestra reflexión sobre Cristo pensando en su tercer ministerio. Él es Rey. Él es Rey. Rey de los judíos, Rey de reyes. Voy a citar aquí Salmo 110, versículo 1, que dice: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un versículo trinitario, si os fijáis bien, ¿no? Dios el Padre está diciendo a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra. Cristo está actualmente a la diestra del Padre, exaltado y glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo ahora reinando sobre todas las cosas. No solamente es Rey sobre la iglesia, es Rey sobre todo el universo. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente las cosas de su iglesia, sino todas las cosas. Yo confieso que es difícil creer esta verdad que acabo de comentaros. Es difícil creer que Cristo realmente está reinando sobre su iglesia y sobre el universo. Porque en este mundo estamos viendo cómo prosperan los enemigos del pueblo de Dios. Vemos cómo la maldad vence en el mundo. Vemos cómo la sociedad nuestra no está cada vez más reprobada, endurecida, pecaminosa. Yo era bastante ingenuo, ¿no? Creyendo que cuando comenzó todo el tema de la pandemia, que íbamos a ver las iglesias en España llenas, ¿no? Rebosando. Y mira, un año más tarde, ¿qué están haciendo? Sin aprobando cada vez más leyes nefastas. No solamente el aborto entró en juego, ¿no? La eutanasia a finales de diciembre, la ideología de género siendo impuesta como nunca antes. Yo digo, madre mía, ¿no? Viendo esta gran plaga que ha venido a la tierra, el COVID, en vez de arrepentirnos, simplemente estamos blasfemando aún más al Señor sin arrepentirnos de nuestra perversión. También lo que se ha comentado al empezar el mensaje, ¿no? El domingo pasado, 13 hermanos que fueron a un culto ahí en la República Democrática del Congo no volvieron a casa, asesinados por el Estado Islámico. Vemos estas cosas y pensamos, ¿dónde está el reinado de Cristo? ¿Acaso no confesamos que Cristo es Rey, que Cristo reina sobre la iglesia y sobre el universo? ¿Cómo podemos encajar esta verdad espiritual con la realidad que actualmente estamos viviendo, donde incluso dentro de la propia iglesia hay teólogos y pastores llamando lo bueno malo y lo malo bueno? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el señorío del Señor Jesucristo? Pues queridos hermanos, una buena ilustración aquí es la Segunda Guerra Mundial. Se dio una gran victoria antes del cierre de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una victoria decisiva contra las fuerzas nazistas de Hitler, del Tercer Reich, ahí en Alemania. Pero entre la victoria decisiva y luego la conclusión, el cierre de la guerra, pasó un periodo de meses. Y en realidad esta imagen es perfecta para pensar en la historia de la iglesia. Vino nuestro Salvador, ganó la batalla decisiva, triunfó sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. La victoria ya fue ganada y simplemente estamos esperando el cierre, la conclusión de la batalla. Mientras tanto, en algunas partes del mundo, Satanás está rugiendo, sabiendo que sus días son cortos, que le queda muy poco tiempo, pero no nos olvidemos de que la batalla ya fue ganada, que Cristo está acercándose, que Cristo viene. Y voy a repetir una hermosa imagen que compartí con la iglesia hace ya unos cuantos años, que viene muy bien en este sentido a la hora de animarnos en cuanto a la victoria del Señor. John Piper, en un libro, comenta la siguiente ilustración que produce lágrimas, ¿no?, en mis ojos cada vez que pienso en ella. Dice la palabra de Dios, la palabra de Piper, el libro de Piper, que a finales de la Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros, un grupo de soldados anglosajones,
estaban como prisioneros de guerra en una cabaña en la Alemania de Hitler, ¿no? Estaban rodeados de soldados nazis, estaban cansados, hambrientos, desnudos, algunos ya a punto de morir por cuestiones de enfermedades. Y uno de los anglosajones tenía una pequeña radio escondida y utilizaba esta radio para ir enterándose de cómo iba la guerra. Resulta que un día, de repente, el soldado el prisionero de guerra, escuchó la noticia de que los soviéticos habían ganado la batalla decisiva contra las fuerzas de Hitler. Y básicamente, al ganar la batalla, los rusos, los soviéticos en aquel entonces, al ellos haber derrotado el Tercer Reich de Hitler, solo era cuestión de tiempo antes de que las fuerzas del partido de Hitler, ¿verdad?, sus fuerzas fuesen acabadas y que los prisioneros de guerra en aquella cabaña se ponían a gritar y a bailar y a gozarse. Estaban cantando, o sea, humanamente hablando, nada había cambiado. Los soldados nazis que rodeaban la cabaña no entendían los gritos y el triunfo, ¿no?, que se estaba celebrando ahí dentro de la cabaña. Humanamente hablando, nada había cambiado. Aquellos prisioneros de guerra, a lo mejor algunos de ellos ya iban a morir ahí de sus enfermedades, de hambre, etc. Pero ellos sabían que un nuevo futuro iba a llegar para sus mujeres, para sus hijos, para sus nietos. Gloria a Dios, la batalla estaba ganada. Era simplemente una cuestión de tiempo antes de que llegasen las fuerzas aliadas para acabar con Hitler. O sea, la victoria estaba ganada. Y aquí también, hermanos, tenemos que acordarnos de algo. Tú y yo tenemos una radio celestial en esta mañana. Esta radio es la santa palabra de Dios. Y esta radio nos está diciendo que la batalla decisiva ha sido ganada. El león de la tribu de Judá ha ganado. La victoria es del Señor. La salvación es de Cristo, del Cordero. Aleluya. Y Él está acercándose con el fin de imponer su imperio universal. Así que Cristo reina actualmente. La victoria es suya. Simplemente somos llamados, hermanos, a vivir por fe, a creer la noticia de la radio celestial. Creamos nuestras Biblias. No dudemos del señorío de Jesucristo, del reinado de Jesucristo actualmente en todo el mundo, entendiendo también que todas las cosas que nos suceden en este mundo, estos 13 asesinatos en la República Democrática del Congo, los 110 asesinatos en la República Democrática del Congo en el mes de enero, todo esto obra para bien. No sé cómo explicároslo, no sé cómo entenderlo, pero es así. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conformes a su propósito. Todo servirá para que la gloria del Cordero sea anunciada y declarada desde donde nace el sol hasta donde se pone. Cristo es Rey. Cristo reina. Por lo tanto, hermano, no pierdas la fe. Cuando ves cómo las fuerzas anticristianas van ganando victorias, entre comillas, en este mundo, es un engaño. Su éxito es un engaño. Porque el verdadero Rey, Jesucristo, está sentado en el trono y está acercándose. He aquí, vengo en breve, dice el Señor Jesús. Los que tienen que preocuparse son los soldados de Satanás. Son los siervos de Hitler. Son los enemigos del reino de Dios, porque sus días sí están contados. Hermano, el Rey de Gloria viene. El Rey de Gloria regresa. El Rey de Gloria vuelve. Y como decía la iglesia primitiva, a la hora de saludarse los unos a los otros, decían, Maranatha, Maranatha, ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro profeta, gloria a nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y gloria a nuestro Rey eterno, Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Amén y amén. Aleluya. Pues bien, amados, en primer lugar hablamos de Dios el Padre, en segundo lugar de Dios el Hijo, y acabamos ahora el tercer punto hablando de Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Yo no creo que haga mucha falta volver a enfatizar esta doctrina, porque la semana pasada en el sermón que os compartí sobre 1 de Juan 5, del 6 al 8, dediqué el segundo punto de mensaje a defender la deidad del Espíritu, ¿ok? Defendí su personalidad,
diciendo que tiene 3 facultades personales, es decir, a ver si me acuerdo, voluntad, intelecto y emociones, y luego nombré 7 actividades desempeñadas por el Espíritu Santo, que son actividades personales. Y en cuanto a su deidad, os di una lista de 10 pruebas de la deidad del Espíritu Santo que compartí con la iglesia antes de Navidad este año. A saber, no voy a leer toda la lista, simplemente la repaso rápidamente. El Espíritu Santo es eterno, omnipresente, omnisciente, está al mismo nivel que Dios. Pedro lo llama Dios. Ser templo del Espíritu es ser templo de Dios. El Espíritu crea, el Espíritu da vida, el Espíritu puede sustituir a Dios y el Espíritu Santo puede ser blasfemado, ¿ok? Defendí la semana pasada estas 2 verdades. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza impersonal como el viento, como la electricidad, como el agua, y el Espíritu Santo es Dios sobre todas las cosas. Bien, he hablado sobre Cristo, sus 2 naturalezas, sus 3 oficios, y me gustaría entonces acabar este sermón, en vez de hablar sobre la personalidad del Espíritu y la deidad del Espíritu Santo, cosa que ya expliqué la semana pasada con bastante profundidad. Me gustaría acabar simplemente hablando sobre las obras, fundamentales, principales, realizadas por el Espíritu Santo en esta economía de la salvación, ¿ok? ¿Cuáles son las obras más importantes, por así decirlo, del Espíritu Santo? Y voy a nombrar 2 obras objetivas y 2 cosas subjetivas, es decir, 2 cosas que suceden fuera de nosotros y 2 cosas que suceden dentro de nosotros, ¿ok? 2 obras objetivas del Espíritu Santo y 2 obras subjetivas del Espíritu Santo. Bien, número 1. En cuanto a la creación, voy a nombrar, repito lo que he dicho antes, voy a nombrar 2 obras del Espíritu Santo en la creación y 4 en la redención. Y en cuanto a la redención, 2 de estas van a ser objetivas y 2 subjetivas, ¿vale? Me he confundido ahí. Ok, voy a nombrar sobre 2 obras del Espíritu Santo en la creación, y luego 4 obras del Espíritu Santo en la redención, 2 objetivas fuera de nosotros y 2 subjetivas dentro de nosotros, ok? Así que en total vamos a ver ahora 6 obras del Espíritu Santo, 2 en la creación, 4 en la redención. Lo siento por no haberme explicado bien. Ok, en cuanto a la creación, obra número 1. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo da vida. Donde quiera que haya vida, ahí está una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Salmo 104:30 dice, envías tu Espíritu y son creados, renuevas la faz de la tierra. Es decir, Dios el Padre, la fuente de la creación, nos da vida a todo, no solamente a los creyentes, sino también a los árboles, a los pajaritos, a la hierba. Él da vida por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu es quien da vida a todo el cosmos. Y no solamente da vida natural, sino también espiritual, ¿ok? El Espíritu Santo pues infunde aliento de vida en todas las cosas, las plantas, los animales, los seres humanos, y esto significa que incluso los enemigos de Dios que están respirando actualmente, ahora mismo, que están respirando únicamente gracias a la generosidad del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que permite que sigan con vida. Dios, el Espíritu Santo, podría ahora mismo quitarles la vida si así lo deseara, ¿no? Pero los enemigos de Dios siguen respirando gracias a la misericordia de Dios. Así que la primera obra del Espíritu Santo en la creación es dar vida. Él da vida a todo. No podemos limitar el Espíritu Santo únicamente a la esfera de la redención. Él en la creación obra dando vida a todas las cosas. Y la segunda obra del Espíritu Santo en la creación, esto es algo para todos, no solamente para el pueblo cristiano, Él capacita al ser humano con dones y con talentos. Por ejemplo, en el mundo nos topamos con muchísimos dones y talentos naturales. Por ejemplo, hoy día, ¿no? En YouTube, los vídeos más descargados son de cantantes que tienen unas voces impresionantes. Ok, muchos de los cantantes son enemigos de Dios y son súper sensuales y gente con una boca muy sucia, pero no podemos negar que sus voces sean bellas. Son regalos de Dios. Ok, estos regalos, estos dones naturales de Dios no están siendo usados para la gloria de Dios y ellos tendrán que rendir cuentas por haber usado mal los dones que Dios les ha dado. Pero hemos visto esto, ¿no? En el mundo. La gente canta bien. Hay gente, los científicos, ¿verdad? Tienen sus dones científicos, gracias a Dios. Los artistas tienen sus dones, gracias a Dios.
Podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 28:3, donde Dios envió el Espíritu Santo para que dos hombres se dedicasen a ser diseñadores de moda. Uno puede ser un diseñador de moda para la gloria del Señor, aleluya. Sí, hay mucha moda sensual y pecaminosa, provocativa, pero uno puede ser un diseñador de moda para la gloria del Señor. Y luego 3 capítulos más tarde, en Éxodo 31, el Espíritu también usa a otros hombres para que trabajen eficazmente en todo lo relacionado con los utensilios del tabernáculo, con estos dones artísticos de diseño, ¿no? Así que, hermanos, todos los dones, todos los talentos naturales que hay, cuando hay un buen futbolista, ¿no? Estos dones son de Dios. Dios nos da todas estas cosas, pero otra cosa es que el hombre reconozca que sea así, ¿no? Pero Dios da la vida y luego Dios nos da un montón de dones naturales que tristemente los seres humanos utilizan para sus propios fines y no para la gloria del Señor. Así que el Espíritu Santo es muy generoso, dando vida a todo y también dando dones a todos los seres humanos. Y también da habilidades a los animales para que puedan crecer, florecer, reproducirse, etc. Todo esto es del Espíritu Santo de Dios. No debemos de nuevo reducir el Espíritu Santo únicamente a la esfera de la iglesia. Él obra en toda la creación. Cristo desempeña su reinado a nivel cósmico y el Espíritu Santo también se mueve a nivel cósmico, ¿verdad? En todas las esferas. Bien. Ahora, en cuanto a la esfera de la redención, voy a nombraros 4 actividades del Espíritu Santo para acabar este mensaje. 2 cosas objetivas que suceden más allá de nosotros y 2 cosas subjetivas que suceden dentro de nosotros, ¿ok? 4 actividades relacionadas con la esfera de la redención. En primer lugar, la primera actividad del Espíritu Santo relacionada con la salvación nuestra es la preparación y la capacitación del Señor Jesucristo para llevar a cabo su obra redentora. Repito, la preparación y la capacitación del Señor Jesucristo para llevar a cabo su ministerio redentor. ¿Quién concebió a Cristo en el vientre de su madre? Sino el Espíritu Santo. Lucas 1:35. ¿Quién descendió sobre Cristo en el río Jordán para capacitar a Cristo con el fin de él entregarse a su ministerio público? Pues, el Espíritu Santo. El Espíritu fue derramado sobre Cristo sin medida para que llevara a cabo la obra que el Padre le había asignado, comisionado. Y además de nacer por el poder del Espíritu, ser ungido por el poder del Espíritu, Cristo también a la cruz fue sostenido por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 nos dice que mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo por Dios. Así que Cristo no fue totalmente abandonado en la cruz, porque el Espíritu Santo estaba ahí, dando a Cristo la fuerza necesaria para entregarse a esta maravillosa labor redentora por amor a todos nosotros. Así que la primera obra objetiva del Espíritu Santo en la economía de la salvación es capacitar al Señor Jesucristo, preparar al Señor Jesucristo para entregarse 100% a la tarea redentora. Y la segunda obra objetiva del Espíritu Santo es la inspiración de las Sagradas Escrituras. La inspiración de la Escritura. Así que en primer lugar capacita, prepara a Cristo en cuanto a su humanidad. Y en segundo lugar, inspira las Sagradas Escrituras. Y claro, si no fuera por la Biblia, ¿cómo podríamos saber que el Evangelio predicado en el siglo XXI es el Evangelio predicado en el siglo I, no? ¿Cómo podríamos examinar las predicaciones del pastor para saber si son sermones sanos o sermones heréticos como aquellos de los solo Jesús? Pues gracias a la Biblia, gracias a este libro objetivo en blanco y en negro. ¿Cómo podríamos nosotros saber cómo comportarnos en un mundo tan pecaminoso y oscuro si no fuera por la Santa Biblia? Así que la Biblia es el libro del Espíritu Santo de Dios. Todas las palabras están inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. Así que el Espíritu Santo capacita a Cristo en cuanto a su humanidad. Y número 2, inspira el texto sagrado, utilizando a hombres, ¿verdad?, que escribieron y sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. Y ahora 2 actividades subjetivas realizadas por el Espíritu Santo en nosotros que tienen que ver con nuestra redención. En primer lugar, la primera gran obra del Espíritu Santo realizada en nosotros es la regeneración, es decir, el nuevo
nacimiento. Ya predicamos sobre esto hace 3-4 domingos, preguntándonos qué sucede primero, la fe o el nuevo nacimiento, y la respuesta definitiva ha sido que el nuevo nacimiento, la regeneración, Dios nos hace nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. O sea, fíjate en tu vida. ¿Cómo es que antes las cosas de Dios a ti te aburrían? No tenías tiempo para Dios, no querías saber nada de orar con la iglesia, te alejabas siempre de las cosas santas, no tenías ningún interés, te quedabas dormido, ¿verdad? Cada vez que alguien se ponía a leerte una porción de la Biblia, y ahora, wow, te encanta la palabra de Dios, tienes música cristiana puesta entre semana, te encanta orar con los hermanos, estás con ganas, ¿no? Hasta en estos días de pandemia buscando conectarte a dúo, ¿no? Entre semana para estar con los hombres, para estar con las mujeres, para estar con el culto de oración. Hay una disposición en ti que es distinta, que es nueva, y es la obra del Espíritu Santo. Él te ha regenerado, Él te ha dado nuevos deseos, te ha dado nuevos apetitos, te ha dado un nuevo corazón. Quitó de ti el corazón de piedra, colocando en ti un corazón de carne. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Él te dio poder, Él te dio esta nueva vida, y como Jesús dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Él te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, como Eva nos leyó en el culto de oración el jueves. Gloria al Señor. Así que la primera obra subjetiva del Espíritu Santo en nuestras vidas es la regeneración. Ahí comienza todo, y a partir luego de la regeneración nace fe, nace arrepentimiento, es decir, conversión. Fe y arrepentimiento son conversión. Gloria al Espíritu Santo por nuestra salvación. Y la segunda obra subjetiva del Espíritu Santo en nosotros es, bueno, lo que llamamos la santificación, ¿ok? Y todos estamos ahora mismo metidos en este proceso, en la llamada escuela de Cristo, ¿no? Hasta que no estemos en la tumba, vamos a andar en esta santificación. En otras palabras, el Espíritu Santo, después de regenerarte, lo que hace contigo es santificarte. Por lo tanto, que la salvación sea del Señor no fomenta libertinaje, sino que fomenta santidad. El propósito de Dios en regenerarnos es santificarnos. Según de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo nos santifica Dios? Bueno, principalmente a través de los medios de la gracia, cosas, comunes y corrientes, ¿no? Pero Dios utiliza estas cosas no llamativas para hacer su labor en nosotros. Palabra de Dios, oración, comunión de los santos, los principales medios de la gracia. Hay más, ¿no? Hay más, pero principalmente estos tres. Palabra de Dios, oración, comunión de los santos. Y cuando hablamos de comunión de los santos, estamos presuponiendo también la celebración ahí de los sacramentos, las ordenanzas. Y es importante, queridos hermanos, entender que estas dos obras subjetivas del Espíritu Santo dependen del decreto eterno del Padre y también de la redención realizada, efectuada por Jesucristo en el tiempo histórico. Es decir, tú naciste de nuevo porque el Padre, antes de la fundación del mundo, decretó tu salvación, y porque hace 2000 años Jesucristo se encarnó con el fin de que tú fueras salvado. Cristo compró tu nuevo nacimiento en la cruz. Y tú ahora mismo estás siendo santificado por el Espíritu Santo, porque antes de la fundación del mundo, el Padre, antes de glorificarte, quiso santificarte, y esta santificación también fue comprada por el Salvador Jesucristo en la cruz. Así que en realidad no podemos divorciar esta obra del Espíritu de Dios en nosotros de la obra del Padre, ni tampoco podemos divorciar esta obra de la obra del Espíritu, de Dios el Hijo. El Dios triuno siempre está obrando en comunión. Dios es el Dios, ¿no?, que trabaja en unidad. Hay diversidad en la deidad, pero una gran unidad. Por lo tanto, queridos hermanos, sí, enteramente correcto decir que la salvación es del Padre, la salvación es del Hijo y la salvación es del Espíritu Santo. La salvación es de las tres personas de la deidad, pero lo que no podemos decir es que cada miembro de la Trinidad actúe de forma independiente. No, siempre están en coalición, siempre están juntos. Ok, el Padre nos encarnó, pero el Padre envió a su Hijo para encarnarse, dándole el Espíritu Santo. O sea, había una unión. Y luego también el Padre, a lo largo de la vida del Hijo, respondía a sus oraciones. Así que el Dios Trinitario siempre obra en comunión. Así que sí, tenemos que alabar al Espíritu Santo por nuestra regeneración. Amén. Pero también tenemos que alabar al Padre y al Hijo.
Tenemos que alabar al Espíritu Santo por nuestra santificación, amén, pero también al Padre y también al Hijo. La salvación es del Dios trinitario. Así que gloria a Dios por esta obra del Espíritu Santo. Y os recuerdo algo que dije la semana pasada. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría desempeñar estas obras salvadoras en nosotros. ¿Cómo podría el Espíritu Santo regenerarnos si Él no fuera Dios? Porque la salvación es únicamente de Dios. Y en virtud de la deidad del Espíritu Santo, Él puede salvarnos, regenerarnos y santificarnos. El que es santo nos puede santificar. Que Dios pues haga de nosotros una iglesia trinitaria, una iglesia unida, sí, diversa, diversos dones, diversas personas, diversos llamamientos, diferentes ministerios, pero una iglesia unida. Y que Dios derrame sobre todos nosotros abundantemente el amor trinitario que unifica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que entre nosotros, hermanos, podamos ser uno. Como hemos cantado en la canción, creo que tu pueblo es uno, tu iglesia es uno. Gloria a Dios por la revelación en esta mañana del Dios trinitario. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Pues hoy, queridos hermanos, no he expuesto ningún texto en concreto, habiéndose explicado las razones que, cité de MacArthur y Lloyd Jones. 1 de Juan 5:7 no aparece en las copias más tempranas de la Biblia que, disponemos hoy día. Pero voy a hacer una breve recapitulación de todo lo que he dicho en esta mañana y espero que haya quedado bien clara la doctrina de la Trinidad en esta mañana. Ok, en primer lugar hablamos de Dios el Padre, diciendo antes que nada que Dios es triuno. Utilicé la imagen del bautismo de Jesús, usé Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, y luego hemos dicho, los propios herejes nunca han puesto en tela de juicio la deidad del Padre. Todos han dado la deidad del Padre por sentado, y expliqué que el Padre es la fuente de todo, la fuente de la creación, la fuente de la redención, y Él crea a través de su Hijo, su Espíritu Santo, y salva a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Así que Dios el Padre es la fuente de todo. En segundo lugar, os hablé sobre Dios el Hijo, recalcando una vez más su doble naturaleza, enteramente Dios, enteramente hombre, y también hablé sobre sus tres ministerios, su rol profético, su rol sacerdotal y su rol real. Es profeta en el sentido de que nos revela la palabra de Dios y él predice el futuro, pero es más grande que cualquier otro profeta porque Él es la palabra, Él es el verbo encarnado. En cuanto a su ministerio sacerdotal, no es del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, por lo tanto es superior a Aarón, y Él presenta un sacrificio que es su propia vida y luego vive para siempre con el fin de interceder por nosotros. Vamos a perseverar en la fe hasta el fin porque nuestro amado Pastor Jesucristo ruega por nosotros. Y hablamos también sobre su ministerio real, diciendo que a veces nos cuesta entender esta faceta de su ministerio porque como que creemos que, veremos la realeza de Cristo en la edad venidera, pero no, hermanos, ahora mismo Cristo está reinando, ya ganó la batalla, simplemente es una cuestión de fe. Tenemos que ver a Cristo y entender que todas las cosas, hasta el asesinato de 13 hermanos en República Democrática del Congo, todo esto está obrando para el bien de aquellos que han sido llamados por el nombre de Cristo. Cristo reina sobre todas las cosas y dentro de muy poco, como aquellas fuerzas aliadas de la parábola de John Piper, las fuerzas celestiales vendrán para imponer visiblemente este reino en los nuevos cielos y la nueva tierra. Gloria a Dios. Y finalmente acabamos diciendo que el Espíritu Santo también es Dios. Repetí la lista de la semana pasada, ¿verdad? De las 10 pruebas de su deidad. Y mencioné 6 obras suyas. 2 en la creación, 4 en la redención. En cuanto a la creación, da vida a todo y da dones, talentos, habilidades a todos los seres humanos, hasta los propios animales. Y luego en cuanto a la redención, vimos 2 obras objetivas del Espíritu Santo, prepara y capacita a Jesucristo según su humanidad, y luego inspira las Escrituras, y a nivel subjetivo nos regenera y nos santifica. Así que podemos concluir el mensaje dando la gloria a Dios el Padre, dando la gloria a Dios el Hijo, y dando la gloria al Espíritu Santo. Estamos en manos seguras. El Dios trinitario nos guarda. Bendito, glorificado, magnificado, loado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén.
Oremos al Señor y luego podemos ir aquí apagando y podéis disfrutar de vuestra comida ahora en familia. Oremos a nuestro Dios. Pues Padre, gloria a ti, Señor, por el estudio de las Escrituras en esta mañana. Sabemos que la doctrina de la Trinidad ha sido asaltada y atacada en múltiples momentos a lo largo de la historia de la Iglesia. Vemos también avanzar este grupo de Solo Jesús en el sur de España también. Rogamos que tú fortalezcas a tu Iglesia en esta doctrina que hemos defendido hoy, que no sean fácilmente seducidos los hermanos por corrientes extrañas. Y Dios, ánclanos en estas grandes verdades. Queremos alabarte, amado Padre, por habernos revelado la verdad tocante a ti. Gracias, amado Dios, por ser la fuente de todo. Gracias, amado Padre, por ser la fuente de la creación, de la redención, por haber decretado, Señor, no solamente el día de nuestra creación, sino también el día de nuestra salvación. Y gracias por haberlo hecho todo por tu Hijo, por tu Espíritu Santo. Entendemos ahora que la creación es de ti, que la redención es de ti, y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. También te damos alabanza por la persona de tu Hijo, nuestro perfecto Salvador, el cual nos enseñó a orarte a ti en su nombre. Así que nos dirigimos a ti en obediencia a Jesucristo, como Él nos enseñó a orarte a ti, Señor. Y te damos gracias por darnos este perfecto profeta, que es tu palabra, este perfecto sacerdote, que según el orden de Melquisedec, que se entrega a sí mismo y ruega por los siglos, por nosotros, y este perfecto Rey que gobierna sobre todo y dentro de muy poco ha de manifestar visiblemente a nivel universal su reinado actual sobre todas las cosas. Danos fe, amado Padre, para creer que todas las cosas están obrando para bien y que fortalezcas pues a los santos también a la República Democrática del Congo, donde tu iglesia está siendo grandemente perseguida por fuerzas islámicas militantes. Y Señor, finalmente, gloria a ti por tu buen espíritu. Gracias por lo que hizo en Cristo, gracias por lo que hizo en la creación y gracias por lo que ha hecho en nosotros a la hora de regenerarnos, santificarnos. Y rogamos que Él siga guardándonos, Señor, hasta el día final. Y sabemos que es así, porque tu palabra ha dicho en 1 de Pedro 1:5 que somos guardados por tu poder. Señor, alabado sea tu santo nombre y tú perfeccionarás aquello que has comenzado en nosotros. Dios, haz que seamos una iglesia dependiente del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, fructuosa en el Espíritu Santo. Oh Dios, te alabamos hoy, Señor, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Gracias por esta maravillosa doctrina de la Trinidad. Y Señor, si ha habido alguna duda en los hermanos, en sus corazones, en cuanto a esta gran verdad, Señor, rogamos que esta predicación haya servido para disipar cualquier duda, cualquier confusión, cualquier malentendido. Te damos loor hoy y encomendamos el resto de este día en tus manos, pidiéndote una vez más que seamos, Señor, obedientes en este día de descanso, no hablando tonterías, no hablando de cosas mundanas, no pendientes del móvil. Señor, danos, Señor, hoy un día para hablar de cosas piadosas, para reflexionar sobre ti, para alimentarnos en esta buena palabra, Señor, y para ahora conversar en casa sobre la Trinidad, sobre la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias y pedimos, Señor, que fortalezcas a tu iglesia hoy a través de esta palabra predicada. Te amamos y te damos gracias por habernos creado y por habernos redimido. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Pues nada, santos, que tengáis un hermoso día todos juntos, comiendo ahora para la gloria, bebiendo para la gloria de nuestro Señor, y gloria a Dios por lo que su Espíritu Santo ha hecho en nosotros, que está haciendo y que seguirá haciendo en nosotros hasta el día del Señor Jesucristo. El Rey viene, el Rey vuelve, el león está rugiendo. Gloria al nombre del Señor. Un abrazo en el amor de Cristo, como siempre, desde Agua Dulce. Bendiciones y, como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego.